México es un país sumamente grande, lleno de cultura, tradición, fiestas y enormes bellezas naturales que suelen ser visitadas por personas de todo el mundo. Una característica que nos une como nación son nuestras historias y leyendas, contadas desde nuestros antepasados y que nuestros abuelos han contado de generación tras generación. Hoy te traemos una de ellas. Prepara tus palomitas y ponte cómodo. En esta ocasión les vamos a contar una leyenda que contaba mi abuelo y que según esta historia, el lugar donde aconteció fue en un cerro del norte de Jalisco, que en aquel cerro existía una cueva encantada, la cual solo se abría un día al año. Quien tuviera la dicha de entrar encontraría grandes tesoros contabilizados en enormes sacos llenos de monedas de oro y plata, piedras preciosas y hasta lujosos trajes que pertenecieron a personas españolas que en un tiempo cuando Jalisco todavía era territorio de la Nueva Galicia, fueron robadas por ladrones y que toda aquella gran riqueza fue escondida en aquella cueva. Pues verán, según en un ranchito pequeñito que estaba a las espaldas de un enorme cerro, vivía un muchacho con su familia. Este joven, cada tercer día, subía hasta lo mero alto a proveer de leña a su madre, que con mucho amor cocinaba la comida para la familia. El joven leñador, una mañana muy de madrugada, emprendió como de costumbre la subida hasta lo más alejado de aquel cerro. Iba montado en su asno, el cual era su único acompañante, cuando de pronto al pasar bajo un barranco, una fuerte luz se veía en una cueva muy extraña. A pesar que ese sendero era muy conocido para él, no le sorprendió. Bajó del burro y amarrándolo de un robusto árbol, se dispuso a entrar. Era la cueva encantada. Era tal el resplandor que salía que el muchacho sintió curiosidad y se asomó para ver de qué se trataba. Adentro todo era brillo y luz. Había mucho, pero mucho oro, plata y piedras preciosas. Todo aquello era lo que brillaba tan vivamente, lo que de otra manera debería ser un lugar muy oscuro como boca de lobo. Allí anduvo un buen rato mirando los grandes tesoros amontonados en muchos rincones de la cueva. El interior era amplio y largo. Conforme el muchacho se adentraba hasta el fondo, miró que había más personas en el lugar. Allá en lo mero profundo, varios hombres estaban sentados alrededor de una mesa. Se acercó lo más que pudo, con mucho cuidado para no ser descubierto. Detrás de unos montones de monedas, se puso a observarlos con atención. Los hombres jugaban a las cartas y se movían con mucha lentitud, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Resultaba extraño cómo sonreían, manoteaban, siempre con mucha pero mucha lentitud. Por la cabeza del muchacho pasaba el porqué de tantos tesoros y el porqué de aquellos hombres, pensando en que si fuera descubierto, seguro lo matarían. Además, ¿cómo haría para llevarse consigo tantas riquezas? Trataba de parar el oído para saber qué platicaban, pero por más que se esforzaba, no entendía nada. Así estuvo por casi 2 horas observándolos. Desesperado pensó en volver a casa y contarle a su familia lo que había visto. Con ayuda sería más fácil llevarse el tesoro. Afuera de la cueva había caído la noche. Se dirigió al árbol robusto para llevarse su burro, pero el árbol se encontraba seco. El animal no estaba. Extrañado tomó el rumbo hacia casa. La noche era demasiado oscura,
y aunque se sabía de memoria el camino, tropezó con varias piedras que recordaba que no estaban ahí. Al fin, a lo lejos, alcanzó a ver su ranchito. De su casa no salía luz alguna, pero eso no le extrañó porque pensó que ya sería muy tarde y todos estarían dormidos. Sin embargo, entre más se iba acercando, más rara la veía. Cuando llegó frente a ella, se dio cuenta que estaba deshabitada y en ruinas. Se sentía tan cansado que sin desearlo se quedó dormido entre los escombros. Al día siguiente, en cuanto despertó, dio un tremendo salto y corrió a averiguar qué había pasado con su familia. Desde que llegó a las primeras casas, le extrañó lo que lo rodeaba. Todo estaba cambiado, las personas que veía eran totalmente desconocidas. De pregunta en pregunta se enteró de lo sucedido. Todos los miembros de su familia habían muerto hacía muchos años. La gente le habló también de un joven que una mañana salió en su burro y desapareció misteriosamente. Ese joven, claro está, era él mismo. Preguntó sobre la fecha y sobre la hora. Entonces se dio cuenta que las 2 horas que pasó dentro de la cueva, afuera habían pasado 200 años.